Saludos, en este video vamos a estudiar las medidas de tendencia central para datos agrupados y vamos a utilizar como ejemplo una variable cuantitativa continua. El ejemplo dice, se realizó un examen en un curso de 20 estudiantes de taller de razonamiento cuantitativo y los resultados obtenidos se encuentran organizados en la siguiente distribución de frecuencias. Aquí tenemos los intervalos que van desde 1.5 hasta 2.2, de 2.2 a 2.9, de 2.9 a 3.6, de 3.6 a 4.3 y de 4.3 a 5.0. Aquí tenemos la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. La primera medida de tendencia central que vamos a hallar es la media aritmética. Esta se halla como la sumatoria de todas las marcas de clase multiplicado por la frecuencia absoluta de cada intervalo dividido entre el total de los datos. En nuestro caso, como tenemos nuestros 5 intervalos y para cada intervalo ya hallamos la marca de clase, que es 1.85, 2.55, 3.25, 3.95 y 4.65. Y tenemos para cada una la respectiva frecuencia absoluta. Entonces debemos multiplicar cada marca de clase por la frecuencia absoluta. La sumamos y la dividimos entre el total de los datos, que en este caso era 20. ¿Cómo lo hallamos el total de los datos? Sumando todas las frecuencias absolutas. Este total de frecuencias absolutas me da 20. O sea que entonces sumo todas estas multiplicaciones que ya hice y lo divido entre 20 y eso me da 3.46. Esa sería la media aritmética para este conjunto de datos agrupados. La mediana. La mediana se obtiene mediante esta fórmula, donde el L sub i que tenemos aquí significa el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. N es el número total de los datos. T, la amplitud de los intervalos, que en este caso deben ser todos iguales. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo en el cual se encuentra la mediana. Y F mediana es la frecuencia absoluta del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. Procedemos como primera medida a identificar cuál es el intervalo donde se encuentra la mediana. Ese intervalo va a ser el que tenga más de la mitad, donde en su frecuencia acumulada llegue a más de la mitad de los datos. Como el total de los datos es 20, la mitad sería 10. 5 no lo alcanza, entonces el siguiente es 11. 11 sí es mayor que 10. Entonces aquí está el 50% de los datos hacia arriba y el 50% de los datos hacia abajo. Así que aquí tendremos entonces que nuestro intervalo donde va a estar la mediana es de 2.9 a 3.6. Ese es el intervalo de la mediana. Procedemos a aplicar nuestra fórmula identificando los demás componentes o las demás variables, que sería el límite inferior de ese intervalo, que es 2.9, este que está aquí donde inicia el intervalo, luego el total de los datos, que es 20, y la amplitud del intervalo, que sería restar el 3.6 menos 2.9, y eso me da 0.7. Esa es la amplitud o el tamaño del intervalo. Ahora, la frecuencia acumulada del intervalo anterior al cual se encuentra la mediana. En este caso sería, este es el intervalo de la mediana, o sea que la frecuencia acumulada anterior es 5. Ese es el valor que necesito, aquí está. Luego, la frecuencia absoluta del intervalo en el cual se encuentra la mediana. En este caso sería 6. Y procedemos entonces a aplicar nuestra fórmula. Sería L sub i, que sería el 2.9, el límite inferior, 20 entre 2, que es la mitad de los datos, menos este F sub i menos 1, que es 5, aquí está, por la amplitud o el tamaño del intervalo,
y dividido esto entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana, que es 6. Resolvemos estas operaciones y nos da como resultado 3.4833. Esta sería entonces nuestra mediana, es decir, aproximadamente 3.5. Y ahora la moda para datos agrupados. Esta es la fórmula para la moda de datos agrupados. Primero necesitamos encontrar el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda. Perdón, aquí es L sub i. O sea, L sub i es aquí, no L sub i menos 1. D1 es la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia absoluta de la clase inferior. Aquí está, F sub i menos F sub i menos 1. D2 es la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia absoluta de la clase posterior. Es decir, F sub i menos F sub i más 1. Y T, la amplitud del intervalo donde se encuentra la moda. O sea, el tamaño de ese intervalo. Vamos a realizarlo con nuestro ejemplo. Aquí tenemos nuestros intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas. El intervalo modal es de 2.9 a 3.6. Este, en nuestro caso, es el intervalo modal porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, este sería el intervalo modal. Luego, el límite inferior del intervalo modal es 2.9. El tamaño del intervalo modal es 0.7, que sería 3.6 menos 2.9. Eso me da 0.7. La diferencia de 1, que es la diferencia de la frecuencia del intervalo modal, menos la frecuencia del intervalo anterior. Es decir, esta frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. 6 menos 2. 6 menos 2 me da 4. Y D2, que sería la frecuencia absoluta del intervalo modal, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente al intervalo modal, es decir, 4. Entonces sería 6 menos 4 y eso me da 2. Y ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces sería el límite inferior del intervalo más D1, que es este numerito que ya encontramos, sobre D1 más D2, sería 4 más 2, por la amplitud del intervalo. Resolvemos estas operaciones ahí indicadas y nos da como resultado 3.3667, es decir, aproximadamente 3.4.